Bien, vamos a empezar entonces la sesión número 4. El primero de los aspectos que vamos a abordar ya después de esta introducción que hacíamos en las anteriores sesiones es el del mecanicismo. El mecanicismo es la imagen del mundo fundante de la modernidad. La concepción, uno podría entender que la modernidad de hecho equivale a la idea que los pensadores de la tradición filosófica moderna y los pensadores de la tradición científica moderna dibujaron del mundo y de la sociedad. Y esa imagen que ellos dibujaron del mundo y de la sociedad fue una imagen mecánica del mundo. Vamos a ver que mucho de lo que se buscó o de lo que se presentó incluso en la Ilustración como una época que supuestamente transformaba la sociedad, o de lo que se presentó en el siglo XIX, en la Revolución Industrial, como una época que transformaba la sociedad, ya estaba en el germen del pensamiento mecanicista 3 siglos antes. Entonces vamos a empezar hablando de 3 pensadores. En la cuarta sesión trabajaremos a René Descartes, que es el primero de estos pensadores, y con René Descartes tenemos el inicio, es reconocido o es visto como el padre de la modernidad, el padre de la filosofía moderna, y es reconocido así por 2 razones. Lo primero es que parece ser la primera persona en la tradición occidental que empieza a concebir unos principios mecánicos de la naturaleza y ya no unas causas explicativas de la naturaleza, que era lo que se tenía en la tradición escolástica. Entonces, todos los pensadores mecanicistas van a tener un rival a derrotar, y ese rival que van a querer derrotar es la tradición escolástica. Siempre se van a referir y siempre van a dibujar esa imagen de la escolástica. Así como los pensadores contemporáneos van a pensar en que lo que deben derrotar es la metafísica y ajustar la metafísica, la vieja metafísica, los viejos modos de hacer ciencia, los viejos modos de hacer filosofía. Los pensadores de la tradición moderna van a tener un rival, y ese rival se va a llamar el pensamiento escolástico y la cultura escolástica. La segunda cuestión es que Descartes va a ser el padre del dualismo gnoseológico y del dualismo ontológico. O sea, se va a atribuir a Descartes, bien sea que con justicia uno pueda encontrar en sus textos que él efectivamente era un dualista desde el punto de vista gnoseológico o desde el punto de vista ontológico, o no, es Descartes la persona que pasa a la historia como aquel que primero plantea estas cuestiones en la modernidad. ¿Qué significa el dualismo ontológico y qué significa el dualismo gnoseológico? El dualismo ontológico nos dice es que el mundo está fragmentado, que hay 2 realidades en el mundo, que una realidad es la realidad pensante y que la otra realidad es la realidad extensa o física. Esa visión de Descartes lo podemos ver, por ejemplo, en un esquema en el que, si tomamos un círculo, vamos a dividir el círculo en 2 partes. Voy a llamar a esta parte F, refiriéndome a la física o a la naturaleza, que es estrictamente material y que funciona de manera fundamentalmente mecánica. Y por otra parte estaría esta parte que voy a llamar M, que se refiere a la realidad mental o a lo que él denominaba como la cosa o la res o la substancia pensante. Aquí pensante está haciendo referencia a todos los procesos del alma o la mente. Esto es, a la imaginación, a la sensación, a la razón, todas aquellas cosas que los seres humanos realizamos como procesos superiores para representarnos el mundo, para conceptualizar el mundo, para verbalizar nuestras ideas sobre el mundo, tiene que ver con lo que él denomina substancia pensante. Mientras que en la naturaleza, en nuestra naturaleza, convivimos, interactuamos, piensa Descartes,
con una segunda instancia. A eso es lo que denominamos dualismo ontológico. Dos substancias esencialmente diferentes y que funcionan bajo leyes absolutamente distintas. Dentro de la substancia pensante hay un nuevo dualismo. Esto se separa en otro dualismo. A ver si lo puedo representar acá. Un nuevo dualismo en el que dividimos los elementos en dos partes. Hay una forma estricta de comprender las cosas. Voy a llamar a esa forma estricta de comprender las cosas, le voy a poner G por la geometría, ¿no? Por la matemática. Esto es, hay una forma clara y distinta, decía Descartes, de comprender las cosas, algo que nos es evidente por sí mismo, ¿no? La suma de dos cantidades, 2 más 1, igual a 3, piensa él, es evidente por sí mismo, nada hay más allá de eso. Pero hay otras cosas que piensa la mente, que piensa el alma, que no son evidentes por sí mismas, y eso es lo que hace parte de la segunda instancia, que le voy a llamar E, por empírico, ¿sí? O sujeto a la experiencia. Entonces, nuestras ideas acerca de la vida, del mundo, de las cosas, de la naturaleza, todas estas ideas se pueden dividir en dos grandes ámbitos. Las ideas autoevidentes, las ideas que se sustentan en un orden estricto de la razón, axiomático de la razón, y las ideas que dependen para su existencia de lo empírico, de nuestra propia experiencia frente al mundo. A este primer grupo pertenecerán no otra cosa que los principios de la matemática, ¿sí? Los principios fundamentales de la física, y por supuesto la teología y la metafísica o la filosofía primera. Y por otra parte, a esta otra parte pertenecerán las ciencias naturales y todo aquello que aprendemos a través de nuestra experiencia cotidiana de la vida y que aprendemos por memoria. Es entonces Descartes un pensador que apunta a esa división. Esto nos hace recordar a Platón con su método dialéctico de análisis de cosas, que siempre que iba a tomar algo, lo atomizaba y lo fragmentaba siempre en dos partes. Entonces aquí vemos a Descartes bastante, siguiendo este ejemplo platónico, además otro matemático también profesional, ¿no? Para Descartes entonces la filosofía consistía en un árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia describía qué era lo que el filósofo hacía, cuál es la visión del filósofo para Descartes. La base fundamental estaba en la metafísica, que se soportaba en este tipo de conocimiento geométrico, matemático. Para Descartes, la matemática es la metafísica misma, ¿sí? Los principios matemáticos constituyen la metafísica. Después está la física, ¿no? El estudio de la naturaleza, en el que estos principios son aplicados, ¿sí? Esto que se aprende en lo empírico es visto a la luz de los axiomas fundamentales, y después viene la aplicación del conocimiento metafísico y físico en tres áreas fundamentales: en la medicina, en la mecánica y en la moral, que para él son tres artes. El arte del cuerpo, el arte de la salud, que es la medicina; el arte de la sociedad, ¿no? El arte de la política, que es la moral; y el arte de transformar, de modificar, de jugar con los objetos de la naturaleza, con la materia de la naturaleza, que es la mecánica. O sea, la mecánica que incluye todas las artes y oficios de la antigua Edad Media, ¿no? De la clasificación medieval. Bien, ¿qué métodos desarrolla Descartes? Desarrolla tres métodos: el escepticismo, que lo encontramos en su discurso y en las meditaciones; el método escéptico, que se recupera. De hecho, Sexto Empírico es uno de los pensadores más importantes en esta época, el escéptico del siglo II, y es uno de los autores que más fascina las ideas y la mente de estos nuevos pensadores. Entonces, el método escéptico o la duda metódica, ¿no?
de la que se habla en el caso de Descartes es el primer camino del filosofar. El segundo camino del filosofar es la geometría, y eso depende de aquellas cosas con las cuales estemos tratando, que es el método axiomático deductivo, el viejo método euclidiano, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos el método de la mecánica, ¿no? Es decir, el método que parte de la creencia que el mundo está ordenado mecánicamente. Es su postulado fundamental. El mundo es materia, ¿sí? Esta parte de la naturaleza es materia, y ese método mecánico se va a aplicar para entender este mundo. Entonces, el escepticismo, ¿dónde lo aplico yo? Lo tengo que aplicar a todos los procesos del alma. Entonces, primero tengo que aplicar el escepticismo o el método escéptico a los procesos del alma, a las dos partes de los procesos del alma. El método de la geometría, una vez que a través del escepticismo yo descubro que solo las verdades de esta parte del alma, solo las verdades de esto que piensa el alma son las verdades que me sirven a mí, entonces deposito en la mente humana el método geométrico como el único método fiable para pensar. De alguna manera, el escepticismo es solo una forma de hacer a un lado aquellas ideas que en mi mente no son fiables, no son seguras, ¿sí? Y entonces lo que hago con el escepticismo es sacarme de encima esto, dejar una mente pura, una mente llena de solo ideas autoevidentes, y es la mente con la cual yo voy a enfrentar la naturaleza. Y obviamente ideas trascendentes como la existencia de Dios, para el cual también postula dos tipos de pruebas, una gnoseológica y una ontológica. Yo llego con el método geométrico a la naturaleza, pero yo le doy una forma a la naturaleza que es a partir del método mecánico. En el método mecánico, yo lo que hablo, lo que pienso, lo que digo sobre la naturaleza es que la naturaleza consiste en una serie de elementos materiales articulados que colisionan unos a otros, que se chocan unos a otros. Esa forma de concebir la realidad entonces tiene que ver justo con aquello que se expresa en la presentación, que dice, hay dos argumentos que fundan la filosofía cartesiana. El primero es que yo estoy reconociendo como distinto el cuerpo del alma, pero que ese reconocimiento se basa en dos cosas. El primero de ellos es que el alma no es extensa y que aquel no es algo que piense. Entonces él dice, la materia, en cuanto a materia, simplemente tiene una forma, simplemente tiene unas propiedades, pero por sí misma la materia no puede pensar, ¿no? Claro, a ver si los neurocientíficos en el presente se arriesgan a decir algo así. Y en segundo lugar, dice, sé que el alma es indivisible y el cuerpo tiene partes. Esto del alma indivisible lo recuperará Leibniz, ¿no? Y muchos otros pensadores que creerán que el alma, una de las cosas que le permite a uno asumir que hay algo como el alma, digamos un argumento desde la línea ontológica, es que el alma no es indivisible. Es decir, que nosotros pensamos de manera clara y distinta todo aquello que efectivamente pensamos. Claro, lo que efectivamente pensamos, lo pensamos desde acá, no desde acá. Entonces, si no hay excisión en nuestro pensar, eso quiere decir que al obrar como un todo, ¿sí?, el cuerpo no puede ser lo que piense. Debe haber otra cosa que piense, porque el cuerpo nunca obra como un todo. De hecho, la articulación en el cuerpo es el alma quien se la da. Finalmente, podemos apreciar algunos ejemplos de la visión mecanicista en época de Descartes. En el caso de la medicina, Descartes mismo también era médico, además de matemático, y surge en la medicina una visión de la medicina que se denominó como iatromecánica, ¿no?, o medicina mecánica, así se le llamaba. Ustedes recordarán que en esa época incluso el alma se pesaba, ¿no? Se hacía en cálculo. Entonces la persona cuando estaba moribunda se pesaba, ¿cierto? Y ya cuando moría se volvía a pesar y se hacía el cálculo de las diferencias. Y entonces se llegó al cálculo de que el alma pesaba entre 21 y 28 gramos aproximadamente, ¿no?, en esa época. Bien, la visión mecanicista. El alma debía ser algo. ¿Ven? Descartes piensa que es una substancia, pero la substancia es algo.
tiene que tener una realidad material. ¿Sí? El alma no puede ser, el decir el alma es inmaterial, es decir, para Descartes y para los mecanicistas, es contrario a la materia de la que están constituidas las cosas en la naturaleza. Pero eso no quiere decir, el ser inmaterial no quiere decir que no pueda ser algo que pueda ser visto desde el punto de vista cualitativo, porque de lo contrario, Descartes jamás había imaginado que a través de la glándula pineal el alma comunicara los movimientos al cuerpo. Tenía que ser una sustancia de algún tipo, solo que era un tipo, digámoslo así, atrevámonos a decir algo grosero, un tipo de materia totalmente distinta a la materia que constituye la naturaleza, pero al fin y al cabo algo material. Inmaterial por opuesto a la naturaleza, pero no inmaterial por opuesto a algo que no tiene materia. No por eso. Y bueno, las mismas representaciones de Descartes, aquí está el texto de Borelli sobre la mecánica del movimiento, el cuerpo humano y el ser humano visto como una máquina. Vemos, por ejemplo, para la observación aquí de la flecha, el observador geométricamente capta, ¿no?, la imagen, esa imagen geométrica se dibuja en el alma y capta, ¿no?, el alma a través del movimiento que la imagen produce en la glándula pineal. Cuando el ser se quiere dirigir, por ejemplo, a observar, ¿qué es lo que hace la persona al observar? Y imagina, ¿no? Y la imaginación sirve a eso, justamente construye el mundo, y la forma en que la imaginación construye el mundo es geométricamente, ¿no? Lo que pasa es que esto lo que nos da es colores, variaciones, ¿sí?, arbitrariedades, contingencias, pero la construcción imaginaria del mundo, imaginativa del mundo, se da desde el punto de vista de la geometría, si es correcta. O sea que hay una intuición correcta en Descartes y hay una intuición falsa. La intuición correcta se basa, ¿sí?, en la percepción geométrica. La intuición falsa, y ahí es donde él dice en las meditaciones, ¿dónde está el motivo de errar? El punto de errar está en la voluntad. ¿Qué estimula la voluntad? Lo que vivimos, lo que experienciamos, y por eso debemos desconfiar de eso mismo, ¿no? Esa es la postura cartesiana. Entonces el ser humano es una máquina, pero es una máquina geométricamente constituida. Es una máquina que piensa geométricamente. El alma, podríamos corregir la visión cartesiana. Hay una sustancia pensante, pero ese pensamiento, esa sustancia es esencialmente geométrico. Y hay una sustancia extensa, pero esa extensión, esa forma de darse la naturaleza es mecánica. Esta perspectiva entonces de Descartes es lo que nos va a permitir más adelante, en las próximas sesiones, entender por qué la modernidad se fascinó con la idea de un mundo mecánico. ¿Cuál fue el encanto de la filosofía cartesiana para una sociedad que quería escapar del misticismo de la escolástica y que quería escapar de la visión tan ruda, de la visión tan sesgada de la naturaleza desde la perspectiva del Estado-nación que había surgido en la Edad Media? Bien, con esto terminamos entonces nuestra cuarta sesión sobre el primero de los pensadores del mecanicismo. Todo se halla es justamente en la riqueza de lo diverso. Entonces uno encuentra que los pensadores de la Edad Antigua, griegos, son muy homogéneos en su forma de pensar. Uno empieza con un principio y termina con el mismo principio con el que empezó a razonar todas las cosas. Pero en los renacentistas no.